Uno que los patitos vamos a seguir la serie de revisión de la hemeroteca de este hecho histórico, como es lo relacionado con el 11 de septiembre. Vamos con el día de publicación, domingo 16 de septiembre, evidentemente, respecto de los sucesos ya del viernes y sábado, sobre todo del sábado, día 15, 15 de septiembre. Digo ese decalaje porque, por ejemplo, con el tema del edificio 7 se tardaron varios días. Con el tema de Massoud en Afganistán se tardó más días, casi una semana, en confirmar su fallecimiento. Luego, por ejemplo, cosas como el tema del edificio del Departamento de Estado, el supuesto del coche bomba y el incendio. Eso desapareció entre la bruma. Con lo cual se puede visualizar, y el domingo era un buen día para la reflexión, porque esto sucedió de un martes, y estamos hablando del domingo. El domingo en la prensa suele ser el elemento de reflexión respecto del conjunto de la semana, de cierre, y aquí nos encontramos con la prensa tal y como recogía ese final de esa semana, marcada fundamentalmente por los sucesos del 11 de septiembre en Nueva York, Washington y Pensilvania. Como se puede ver, aquí nos encontramos con un bloque grande, porque tenían y tienen unos suplementos específicos para el domingo, en el que nos encontramos con dos periódicos, como venimos en los últimos días, como es El País. Aquí nos encontramos: Bush apunta a Bin Laden y anuncia una acción arrolladora. Continuamos con el suplemento del País Vasco, del diario El País. Este tendrá algún interés en verlo, especialmente el tema de domingo, con el tema del 11 de septiembre incorporado. Como diversión, haremos mención al tema de Pequeño País, que resulta interesante, ¿por qué no? Negocios, este sí, a diferencia de otros elementos más culturaloides que hicimos dejación en los pasados días. Este de negocios, el tema de el dinero huye de la bolsa, pues tiene afectación en el tema del 11 de septiembre. Vamos con El Mundo. Bush apunta a Bin Laden y los talibán amenazan a quien ayude a atacarles. Es una amenaza que pudiera recordar a la de los países árabes tras la guerra del perdón del Yom Kippur, a pesar de que los árabes en aquel caso tenían el petróleo para jugar con ello, y el talibán, pues, ¿con qué podían jugar? Con la amapola. Bueno, crónica, Apocalipsis USA de El Mundo, que también tiene un significado para el tema del 11 de septiembre. En un tema cultural, bueno, pues hay cosas que se estaban, podemos echar un vistazo, porque no, a pesar de que sea culturaloide y no ya de servicios, esto seguramente nada. Nueva Economía, este sí. Y de el diario El Correo, dado que hemos visto en recientes días, hemos visto un ejemplo de cómo el diario El Correo, con la campanada regional, bueno, pues hicieron dejación, a pesar de que incorporaban algún artículo, como Juanjo Sánchez Arraiz Igor, en el apartado de opinión, pero purgaban lo que es el periódico en sí de cualquier referencia al 11 de septiembre y lo metían en un suplemento. Por eso seguramente un servidor del periódico de El Correo de El Domingo, el diario más leído en Vizcaya en ese año, solamente recogí este suplementillo de 4 paginitas que incorporaban unas fotos y ya está, en el que lo vamos a despachar rápido, porque en buena medida es esto de aquí, el coloso en llamas,
Sí, igual en algún momento será interesante hacer esa película en conversatorio, la de 1974, pero no, estamos aquí con una equivalencia de la película de Steve McQueen y Paul Newman, con las Torres Gemelas, con esta espectacular explosión. Puede haber belleza en el horror. Lo mismo que una ciudad ardiendo puede ser un imán para la vista, pero evidentemente es horrible, terrible. Y luego nos encontramos con elementos como este que serán pasto de la conspiranoia. ¿Por qué? Es evidente, ¿no? Mira lo que hay. Mira lo que hay ahí delante. Pareciera que alguno pudiera decir, esto es publicidad. Casi como si la hubieran comprado desde el día anterior. Pero no, es elementos de la tragedia que se pueden visualizar, se pueden ver. Porque si hay elementos en la zona urbana que llevan y traen cosas, que aparece publicidad por aquí y por allá, pues evidentemente en la tragedia también van a estar. Las imágenes que podemos visualizar respecto de esto que ya hemos visto. Y aquí el momento de quiebre del edificio. Y en el otro lado pues tenemos aquí estas fotos, estas imágenes, ¿no? Presidente Bush y aquí con heridos, ¿no? Heridos, bomberos, policías. Quiero explicitar el hecho de que este es un suplemento que salió el día domingo. Domingo 16 de septiembre. 16. Es decir, que aún siendo parecido al que vimos, aquí pone ciertamente 16. Es decir, en este suplemento plagiaron a sí mismo, aunque hemos visto también cómo El Mundo cogió una viñeta, cogió un editorial y lo publicó más de un día. Así que no vamos a darle mucho bombo al diario El Correo, que muy pronto se desenganchó de la historia. Igual, dentro de unos días sí, pero hoy no, hoy no. Vamos con el diario El País. El País. Nos encontramos aquí con Afganistán llama a los musulmanes a una guerra santa, la yihad. Aquí podríamos recordar el hecho de que el Kaiser se vio honrado con el llamado a través del sultán otomano en 1914, con el hecho de llamar a una yihad a favor del Kaiser y de Alemania. Redescubriendo el hecho de que el Kaiser sería heredero directo del profeta Muhammad, del profeta Mahoma, para poder justificar el llamamiento al hermano musulmán, el Kaiser Guillermo II de Alemania, lo cual resulta ciertamente curioso y lacerante cuando se expresa en voz alta. El presidente no descarta las operaciones terrestres y anticipa un conflicto largo. Bueno, el de Afganistán no fue un conflicto tan largo en la fase militar, cosa que debería de haberles enseñado algo respecto de lo que fue el elemento militar en marzo de 2003 respecto de Irak. En ambos casos nos encontramos con guerras largas en la posguerra, cosa que no estaba contemplado ni en un caso ni en el otro. A pesar de que en principio la resolutividad de la posguerra en el caso de Afganistán estuvo mejor enjuagada diplomáticamente, con aquella situación de la conferencia de donantes, diciembre, la Loya Jirga en el ámbito de Afganistán, pero eso sería largo y prolijo porque estamos en el día 16 de septiembre, no en octubre, no en noviembre, no en diciembre. Hay una entrevista con Javi Solana, hay que crear una gran coalición antiterrorista.
Varios cazas intentaron evitar el choque del avión suicida contra el Pentágono, lo cual es un elemento interesante de que hubo una reacción, no con el primero, no con el segundo, pero sí con el tercero, con el del Pentágono. Estados Unidos sueña con volver a la normalidad, pero no tiene por delante más que angustia, miedo y un largo estado de guerra. George Walker Bush anunció ayer a sus conciudadanos por primera vez que tendría que pedirles grandes sacrificios. Tenemos mucho que hacer y mucho que pedir al pueblo americano, dijo en una locución radiofónica desde Camp David, donde permanecía reunido el gabinete de crisis para diseñar una estrategia bélica que el propio Bush anticipó que sería arrolladora, continuada y eficaz. El conflicto no será breve, dijo el presidente, que por primera vez citó a Osama Bin Laden como principal sospechoso del ataque terrorista del martes. Bush debe pensar mucho en Harry Truman. Como él, Truman era un líder discutido, semejante talla de estadista, sin un mandato popular claro. Era un vicepresidente ascendido por la muerte de Franklin Roosevelt, cuando aprobó el lanzamiento de bombas atómicas sobre Japón. El rostro de Bush reflejaba ayer el peso de la responsabilidad al dirigirse a la nación para anunciar que los sacrificios y el dolor solo acaban de comenzar. Se os pedirá paciencia, porque el conflicto no será breve. Se os pedirá tenacidad, porque el conflicto no será fácil. Se os pedirá toda vuestra fuerza, porque el camino hacia la victoria puede ser largo, dijo Bush, que no descartó operaciones terrestres. El régimen de Afganistán, acusado de proteger a Bin Laden, llamó ayer a la Guerra Santa contra los países que apoyen a Washington. La lucha final por Vargas. Y luego vemos el tema de el final de una era, el suplemento del domingo, que trae una serie de cosas, como un hito en la historia de Estados Unidos por John Carlin, herida desde la planta 47 Fort Francisco Per Hill. La principal víctima será la libertad de Estados Unidos por Jaime de Ojeda. Las múltiples caras del radicalismo islámico con Gemma Martín Muñoz. No culpen a todos los musulmanes del mundo por Amos Oz. Nuevos horizontes terroristas por Pacho Unzueta. Espectáculo de terror por Roman Gubarn. Tantas lágrimas apagarán el fuego por Manuel Vincent. Y entrevistas a James Baker y Shlomo Ben Ami. Estados Unidos nos tendrá enfrente. Los islamistas de Pakistán rechazan toda colaboración con Washington. Ángeles Espinosa, enviada especial Islamabad. Si el gobierno de Pakistán ofrece sus bases a Estados Unidos, tendrá que vérselas con nosotros. Nasser Faruqi, líder de uno de los partidos religiosos, resumía así ayer el sentir de los islamistas pakistaníes que no pegaban sino carteles favorables a Osama Bin Laden en Quetta. Vendían camisetas ensalzándole en Peshawar y se manifestaban a su favor en Islamabad. Estados Unidos debe aprender de la derrota de la Unión Soviética. Rezaba una pancarta en referencia a la expulsión de las tropas comunistas de suelo afgano tras el acoso a las que sometieron el Mujahideen durante más de 10 años. Si Estados Unidos ataca a Afganistán, nos encontrará enfrente, añadía otro cartelón. Los manifestantes de la capital pakistaní apenas superaban los 3 centenares, pero servían para recordar al presidente general Pervez Musharraf, quien debe contar con las afinidades de una parte de la población con el movimiento rigorista de los talibán. En la calle, muchos ciudadanos ven a Estados Unidos como un país anti-musulmán por su apoyo a Israel en el conflicto palestino. Su insistencia en mantener las sanciones de la ONU contra Irak y los talibán, o las sanciones unilaterales que impuso a Pakistán por pruebas nucleares realizadas por este país en 1998, poquito antes del golpe de Estado que le llevó al poder al general Pervez Musharraf. Afganistán llama a la Guerra Santa, viene en la página número 2. América debería haber aprendido la lección de la Unión Soviética, que clamaban ayer varios cientos de jóvenes islamistas en Islamabad, la capital de Pakistán, que manifestaban
contra un eventual ataque estadounidense contra Afganistán. Mientras el otro lado de la frontera, Afganistán, llamaba a la Guerra Santa. El líder espiritual de los talibán, el jeque Mohammed Omar, amenazaba si algún país vecino facilita a Estados Unidos un paso por tierra o por su espacio aéreo para atacar nuestro territorio, nos conducirá una guerra impuesta. El secretario de Estado norteamericano Colin Powell había desvelado poco antes que Islamabad había aceptado cooperar con Washington. Afganistán llama a la Guerra Santa, el régimen talibán amenaza a los países vecinos que ayuden a Estados Unidos. Y es que Pakistán estaba atrapado entre dos fuegos. Y ciertamente de ahí la cautela con la que su gobierno anunció ayer la cooperación con Estados Unidos para dar caza al hombre al que ese país responsabiliza de los mayores atentados terroristas de la historia. De ahí también el tacto con el que Washington ha ejercido su presión sobre el general autoproclamado presidente y, a pesar de haber accedido al poder en un golpe de Estado, ha mantenido la estabilidad regional. Pakistán se encuentra atrapada así entre dos fuegos. La evidenció ayer la comparecencia ante la prensa del ministro pakistaní de Asuntos Exteriores Abdul Shahad, casi a la vez que en Estados Unidos Colin Powell esperaba que Pakistán había aceptado cooperar con su país. Shatar hacía malabarismos para no exponerse a la ira de los talibán y de sus propios extremismos islámicos. No esperamos tener que participar de ninguna forma en una campaña fuera de nuestras fronteras, aseguró el ministro a la enésima pregunta para que concretara de qué forma iba a trasladarse la cooperación contra el terrorismo internacional. Shatar trataba de dar cuenta de la reunión conjunta mantenida por el Consejo de Seguridad Nacional y el Gobierno Federal bajo la presidencia del general Pervez Musharraf, y en la que se ratificó esta postura. ¿Significa eso que Pakistán va a autorizar a Estados Unidos el uso de su espacio aéreo o sus bases militares para atacar a Afganistán? El ministro no quiso entrar en detalles. Pakistán ha recibido una lista de propuestas de Estados Unidos y nuestra responsabilidad consiste en nuestra oposición al terrorismo internacional, en facilitar un apoyo completo, asegura Shatar. Entre peticiones que la nueva embajadora estadounidense en Islamabad, Wendy Chamberlain, ha transmitido al presidente Musharraf, destacan el cierre de fronteras y el cese de abastecimiento de petróleo. De momento, estas medidas no están incluidas en las sanciones de la ONU, manifestó Shatar, que en todo momento se escudó en el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las convenciones internacionales para amparar cualquier paso que pudiera dar su gobierno. Pakistán decidió que su vecino y archirrival, India, no saque beneficios diplomáticos de la crisis. Ha apostado por la plena cooperación, pero no puede enemistarse abiertamente con el régimen talibán por el peligro a la reacción de sus propios radicales islámicos. Hemos visto el comunicado del Príncipe de los Creyentes, reconoció Shatar en referencia a la amenaza del jeque Omar. Y quiero asegurar a nuestro pueblo y al pueblo afgano que continuaremos apoyándole. Pero que la mayoría de los pakistaníes desaprueban los atentados y los tildan de antiislámicos, el hombre de la calle se opone a que su país se involucre en un problema estadounidense. Bush anuncia a los norteamericanos que la guerra será larga y exigirá grandes sacrificios. El presidente señala a Bin Laden como sospechoso y diseña una estrategia bélica arrolladora. Hubo un mensaje grabado y un congresista demócrata de raza negra, única disidente. Resulta curioso. Bueno, el Senado aprobó la declaración de guerra por unanimidad. En la Cámara de Representantes el resultado fue de 420 votos a favor y uno en contra. La voz que se opuso a autorizar un conflicto bélico de consecuencias imprevisibles fue la de Barbara Lee, una demócrata californiana de 55 años, progresista y de raza negra, hija de militar. Alguien tenía que pedir un poco de autocontrol en la respuesta contra el terrorismo, explicó, y decidió ser ella misma. Fue el momento más difícil de mi vida, admitió después de la votación desarrollada entre discursos inflamados y proclamas de patriotismo. Reflexionemos un momento
pensemos en las implicaciones de nuestra decisión de hoy para que las cosas no entren en una espiral fuera de control, pidió Lee a sus colegas. Este es un asunto muy complejo y la iniciativa militar es una reacción unidimensional a un problema multidimensional. La congresista californiana ya se había quedado sola una vez, en 1999, cuando la Cámara de Representantes autorizó el bombardeo de Serbia por 424 votos contra 1. Barbara Lee fue la voz disidente. La decisión de oponerme una vez a la declaración de guerra fue mucho más fácil, explicó, y la alcancé mientras asistía al funeral celebrado en Washington en memoria de las víctimas. Un sacerdote dijo que debíamos evitar convertirnos en el mismo mal que deplorábamos. Su elocuencia me convenció. Espero que mis electores sepan comprender mi voto de conciencia. Otros demócratas que al principio se resistían a entregar un cheque en blanco a George W. Bush en su guerra contra el terrorismo aceptaron votar a favor de la resolución después de que se pactara una ligera suavización de texto propuesto por la Casa Blanca. Los líderes de ambos partidos acordaron suprimir una frase de respaldo a cualquier medida decidida por el presidente. Se declaró que actuaba en nombre de la paz y la seguridad internacionales. Varios cazas intentaron evitar el choque del avión contra el Pentágono, pero llegaron tarde. La confusión entre civiles y militares frustró los intentos desesperados de impedir el ataque. El Pentágono supo que el vuelo 77 de American Airlines estaba secuestrado y durante el tiempo que transcurrió desde que tuvo conocimiento de ello hasta que se estrelló contra una de las alas oeste del Pentágono, trató de evitar que ocurriera, pero no supo cómo. Durante la hora en que el avión estuvo bajo control de los secuestradores, los funcionarios militares del centro de control del área este del edificio mantuvieron urgentes conversaciones con la policía y los controladores de vuelo sobre cómo actuar, pero los cazas que sobrevolaban Washington tras el ataque de las Torres Gemelas no llegaron hasta 15 minutos después del impacto. Volvemos a ver el gráfico aquí. El gráfico respecto de la ruta de los aviones secuestrados por donde sobrevolaron, llegando hasta Pensilvania, el Valle del Ohio, en algún caso, West Virginia, en otro, y subiendo desde el ámbito de Massachusetts, para acabar dos en Nueva York, otro en Washington DC y otro cerca de Pittsburgh, en Pennsylvania, a pesar de que ya estaría casi cerca de la frontera del gran estado de Maryland. Un estilo de vida occidental, todos los detalles sobre los 19 terroristas que secuestraron y estrellaron los aviones, los 19 terroristas suicidas, se sirvieron de las comodidades de la vida occidental para planear los atentados, reservas aéreas por internet, tarjetas de crédito, carnet de viajero frecuente, direcciones en apartados de correos y sobre todo dólares, miles de dólares en efectivo. La mayoría vivieron y se entrenaron como pilotos en varias ciudades al sur de Florida, pero también se rastreó su residencia en Hamburgo, Alemania. Ayer se supieron más detalles sobre identidad y actividades, y ahí vienen los del American Airlines 11, los del United Airlines 175, American Airlines 77 y United Airlines 93, el justamente llamado el vuelo de los héroes. El FBI sigue 40.000 pistas. Los árabes temen un refuerzo de los radicales. Ahí se veía una imagen de un árabe besando una bandera de Estados Unidos. Saddam Hussein pide a Estados Unidos que use cordura y no la fuerza. El temor de muchos líderes árabes es que una acción militar norteamericana contra Afganistán o contra cualquier otro país musulmán podría reforzar a los grupos más radicales. En Líbano, que todavía tienen muy presentes las secuelas de la guerra civil, conviven movimientos tan diversos como una sección del grupo interguista palestino Hamas o Hezbollah, junto con partidos suníes moderados, además de la presencia de tropas sirias, un país que hasta la guerra del Golfo fue considerado un patrocinador del terrorismo. Irán cerrará su frontera con Afganistán para evitar un éxodo. Irán anunció ayer que sellará sus fronteras con Afganistán para prevenir un posible éxodo masivo de refugiados conforme aumente la posibilidad de que se produzca ataque estadounidense contra ese país.
en represalia por los atentados terroristas contra Washington y Nueva York. Según la agencia oficial IRNA, el Ministerio del Interior iraní ha señalado que Irán ha hecho un llamamiento a sus fuerzas de seguridad para que sellen los 900 kilómetros de frontera con Afganistán para enfrentarse a la probable intervención de los Estados Unidos. La Universidad del Fanatismo, madrasas y todo esto. Artículo que apareció por primera vez el 25 de julio del 2000. New York Times Magazine narra cómo funcionan las escuelas religiosas de Pakistán, país que dispone de armamento nuclear y en el que reciben entrenamiento espiritual 1 millón de musulmanes militantes. El autor, un periodista judío, se infiltró en esta fábrica de Guerra Santa donde se venera a Bin Laden. 1 millón de alumnos de Pakistán reciben instrucción para la Guerra Santa de las madrasas coránicas, religiones integristas. Cuando los talibanes estaban en dificultades, se cerró la escuela y se envió a los alumnos al frente del norte. Sacrificaríamos nuestras vidas por Osama, mataríamos a los americanos. ¿Qué tipo de americanos? Todos los americanos. Todas las cosas proceden de Alá. La bomba atómica también procede de Alá. Así que debe usarse. Este era el momento también cuando venía la reposición de motivos con el tema de los seguidores de Bin Laden, donde habían aparecido, en el caso de los seguidores en Afganistán / Pakistán, claro. Y aquí, a doble página, venía esta reinstauración de ese artículo ya publicado en el pasado, pero que servía para volver a actualizar esa información para el público que no lo había visto en su momento y por tanto ahí se quiso, más allá del tema informativo, dar este elemento de contexto con artículos de fondo, artículos de opinión, que, como hemos visto, han ido saliendo a lo largo de los días en los diferentes medios que hemos visualizado. Un nuevo perfil, el hombre más buscado, un perfil otra vez de Osama Bin Laden, líder integrista islámico, el multimillonario saudí y sospechoso del ataque contra Estados Unidos, manifestaba en una entrevista de julio del 96, una de las pocas concedidas, que sus objetivos vitales eran derrocar el régimen de Arabia Saudí y expulsar a los norteamericanos de aquel país. El hombre culpable solo es feliz si recibe su castigo. La guerra declarada por Estados Unidos contra el pueblo saudí significa la guerra contra los musulmanes en todas partes. No hemos sido amigos de los americanos. Apoyaban a los judíos en Palestina y son nuestros enemigos. Israel ataca las dos ciudades símbolo de la autoridad palestina, golpe a los intentos de reunir a Peres y Arafat para diálogo de paz. Israel ha atacado las dos capitales provisionales palestinas, Gaza y Ramallah. Poco menos de 6 horas, el ejército israelí ha lanzado una ofensiva militar sin precedentes sobre los dos centros administrativos del gobierno de Yasser Arafat, provocando al menos 3 muertos y una veintena de heridos. La operación bélica contra las dos ciudades, símbolo de la autonomía palestina y del proceso de Oslo, tenía 2 objetivos: debilitar el poder autónomo y abortar el encuentro entre el ministro de Exteriores Shimon Peres y el presidente Yasser Arafat, previsto para las próximas horas. Javier Solana, una entrevista, alto representante de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, el responsable de la diplomacia europea, Javier Solana, 59 años en aquel momento, asegura que la generación que vivió los atentados terroristas del martes quedará marcada para siempre por la caída de las Torres Gemelas, un hecho que ha cambiado la historia. Solana asegura que tanto la Unión Europea como la OTAN cumplirán sus compromisos con Estados Unidos y que participarán en una gran coalición para acabar con el enemigo del siglo XXI, el terrorismo, a una escala inimaginable. Hay que crear una gran coalición antiterrorista, decía Javier Solana. Estos atentados no son obra de un pueblo o de una religión. Hay que evitar ofender o humillar. Con los países y las religiones se debe convivir. Esa entrevista del momento, Javier Solana y Luis Rojas Marcos. Me salvé porque no funcionaba el móvil. Luis Rojas Marcos, presidente de la Sanidad Pública en Nueva York, que luego tuvo un gran número de entrevistas y participó sobre todo en el ámbito de España, no sé, en otros ámbitos, pero en España sí,
bueno, pues tuvo un elemento interesante respecto de esos medios de salvamento personal, respecto de la coordinación con policía, bomberos, servicios sanitarios, el tema de los heridos, el tratamiento respecto de los muertos, también el estrés postraumático. Bueno, pues a los heridos pone que les hemos dado papeles para que relaten lo que han visto. Es la manera de que no sufran pesadillas. Por lo tanto, es un testimonio, evidentemente, desde la primera línea, desde la ciudad de Nueva York, de este Luis Rojas Marcos, que a las 8:49, apenas 4 minutos después del primer ataque, el presidente del sistema de hospitales públicos de la ciudad de Nueva York, el psiquiatra sevillano de 58 años en ese momento, Luis Rojas Marcos, sentado en su despacho a 1 kilómetro de las Torres Gemelas, recibió una llamada desde el Centro de Dirección de Emergencias. La unidad, según relata Rojas Marcos en conversación telefónica desde Nueva York, es una especie de búnker que costó 25 millones de dólares, preparado para situaciones como estas. Ubicado en el piso 23 de la torre número 7 del World Trade Center. En cuestión de 3 minutos, Rojas Marcos llegó a los pies del fortín con su chofer. Justo al aparcar, un trozo enorme de cemento cayó en la parte trasera del automóvil. Subieron en ascensor en el piso 23 de ese edificio que estaba llamado a desplomarse unas horas más tarde. Con sus 47 plantas aguardaban al psiquiatra las autoridades más poderosas de la ciudad, desde el jefe de bomberos hasta los mandos del FBI, pasando por los jefes de la policía local. En total, unos 20, a excepción del alcalde que se encontraba en camino. Subo al piso 23 y en 5 minutos nos informan de que otro avión ha impactado en la segunda torre. Bajamos todos por las escaleras. Al salir a la calle con mi ayudante, el chofer, me encuentro al jefe de bomberos, Thomas Van Essen, amigo mío, y le pregunto qué vamos a hacer, y él me dice que lo siga. El de lo más tranquilo se sitúa al otro lado de la calle, junto al edificio American Express, que también se conoce como World Financial Center. Desde allí instala su centro de control. Aún no han venido el segundo avión. Había ya como unos 50 altos mandos del servicio de bomberos. Ando con Thomas 200 metros, sigue aún de lo más tranquilo, recibe una llamada del alcalde que venía en camino y le pide que vaya a su encuentro. Mi intención entonces es ponerme en contacto con nuestro mayor hospital público, de los 11 que dirijo, el Bellevue Hospital, que tiene 850 camas. Está preparado para todo tipo de traumas y además es el más cercano al desastre de todos los centros públicos. Pero no puedo contactar con el Bellevue porque el móvil no funciona. Ningún móvil funciona en ese momento. Ese detalle que le llevó a marcharse de aquel lugar en busca del teléfono fijo salvó la vida de Rojas Marcos, que se enteró al día siguiente de que todos los que quedaron allí murieron, pero no le salvó de la angustia y la ansiedad que le aguardaban en aquella luminosa oficina del rascacielos conocido como Financial Center, a donde una persona que no había visto antes en su vida lo llevaba en busca de un teléfono. Este tipo de historias se conocieron después. Sábado de luto en Manhattan, banderas por todas partes, postales de la tragedia, pintadas, quincallería. La ciudad retoma su pulso poco a poco. Union Square es ya el espacio de luto, la plaza donde se remansa la melancolía y la fatiga del dolor. Familiares de víctimas han sido estafados con falsas recaudaciones de fondos. También hay pícaros. Si alguien llama pidiendo donaciones, informen a la policía, dice el alcalde Giuliani. Llamadas con falsas, amenazas de bomba, estafas telefónicas, precios desorbitados. La tragedia de las Torres Gemelas ha sacado lo mejor de la inmensa mayoría de los neoyorquinos, que han hecho colas para donar sangre y presentarse voluntarios en las tareas de rescate. Pero también, lo peor, de unos pocos. Las autoridades de varios estados investigan una serie de llamadas de personas que pretendían ser abogados de organizaciones humanitarias con el fin de recaudar fondos supuestamente destinados a las víctimas de los atentados. La estafa se ha enfocado sobre todo hacia personas mayores.
No hay ninguna esperanza de encontrar supervivientes, por lo menos ya a esas alturas del fin de semana. Las nuevas normas de aviación civil convierten a cada pasajero en sospechoso. Se cambió el tema de cómo afrontar, con security checkpoints, agentes de policía, puntos de marque. Los pilotos deberán responder a un código especial si son interceptados por un avión militar. Juan Martín de Miguel, director de Tránsito Aéreo, recibió el viernes en Madrid las últimas instrucciones de la Federal Aviation Administration, FAA. El piloto de un avión que viaje a Estados Unidos debe tener en cuenta dos cosas a partir de ahora. Ser exquisito en los procedimientos de interceptación cuando se le acerca un avión militar. Se debe producir entonces un diálogo entre los aviones a través de una serie de maniobras y mantener la escucha en frecuencias de emergencia con carácter permanente. Las cosas han cambiado hasta ese punto en el espacio aéreo estadounidense. Fuertes medidas de control en los primeros vuelos desde España. España contribuirá con bases y vigilancia. Estados Unidos utilizará las bases de Morón y Rota, pero su participación militar española sería simbólica. La mayor preocupación de los servicios de seguridad es que se produzcan atentados terroristas. Aznar ratifica la determinación española de derrotar al terrorismo, firmando en el libro de condolencias en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Los musulmanes que viven en España temen el rechazo de la población. Ahora no nos queda más remedio que volver a empezar. Los españoles anulan el 20% de los viajes previstos a los países islámicos. Eran movimientos que se iban sucediendo respecto de los acontecimientos. El miedo, también el tesón. Y también las relaciones internacionales con un Putin que pide cautela a Estados Unidos. Rusia teme las consecuencias de un precipitado ataque norteamericano contra Afganistán. Recordemos, 11 de septiembre, 7-8 de octubre, prácticamente un mes después fueron los elementos de contrarréplica. Austria dispuesta a romper su neutralidad, lo cual encadenaría aquí ahora con la posibilidad de que entre en la OTAN, a pesar de que ahí nos encontraríamos con el hecho de que hay cierto acuerdo en 1955 que implica la URSS. Bueno, es un tema vidrioso. Las autoridades austríacas dijeron en aquel momento que están dispuestas a suspender su tradicional neutralidad y colaborar con Estados Unidos y la comunidad internacional en las medidas que se tomen, incluso las militares, para responder a los atentados de Washington y Nueva York. Y Raúl Castro, el primer vicepresidente cubano, Raúl Castro, encabezó ayer una manifestación de 20.000 personas, no 200.000. Eso es para los días de guardar del régimen. Pero 20.000 que condenaron los recientes atentados terroristas en Estados Unidos. El embargo económico unilateral decretado contra la isla por el gobierno de este país y otras leyes anticubanas, claro. La ley Hart-Barton, que tiene una disposición para autolevantarse en caso de que se cumplan temas democráticos, y un embargo o el llamado bloqueo que jamás existió, incluso en 2001, pero también en el momento actual. La zona más peligrosa del mundo, el país de los talibanes, está en una región del mayor riesgo atómico del planeta. China tiene la bomba atómica, India tiene la bomba atómica, Pakistán tiene la bomba atómica. Pakistán se proclamó primera potencia nuclear islámica en 1998, a pesar de que el tema, como vimos en La bomba islámica, ese libro que desgranamos en este canal, tiene sus raíces en las consecuencias de la guerra entre India y Pakistán de 1970-71, y del padre de Benazir Bhutto, que fue luego asesinado por el general Zia. A pesar de que el personaje de Julia Roberts se ponga en evidencia diciendo que nadie acusa al general Zia de haber matado al padre Benazir Bhutto. Me refiero a la película con Tom Hanks, La guerra secreta de Charlie Wilson. Los expertos rusos creen que sus arsenales atómicos no están al alcance de los terroristas. Las sustancias radioactivas de contrabando destacadas difícilmente podrían ser usadas. ¿Puede un grupo terrorista perpetrar un atentado con armas atómicas robadas a Rusia o construirlas con materiales de contrabando procedentes de este país? Aunque la imagen de Rusia en Occidente ha sido la de un potencial fuente de fugas de armamento, de exterminio masivo y de materias primas para producirlas, las organizaciones más vigilantes como Greenpeace y especialistas más críticos como Alexei
Yablokov, director del Centro de Política Ecológica de Rusia, coinciden en que el arsenal nuclear ruso está bien controlado 10 años después de la desintegración de la Unión Soviética. El problema no es el robo de materiales, sino la fuga de cerebros. La piña americana, el culto a la Constitución de 1787, a las instituciones y la bandera forman parte esencial del currículo escolar. Aquí nos establecen la idea de que una nación indivisible es lo que encontrará a partir de ahora el terrorismo internacional, la visión hacia ese nuevo patriotismo surgido de las cenizas del 11 de septiembre. Y vamos a la parte de opinión, de editorial, un editorial múltiple, con diversos elementos como una lucha tenaz, contra Occidente, solidaridad europea, guerra no convencional, fin del aislacionismo, evitar un choque de culturas, repescar Oriente Medio, desconfianza económica, libertad con seguridad y ir a las causas de las causas. El texto de Piedra de Toque de la lucha final de Mario Vargas Llosa. El defensor del lector, Camilo Valdecantos, con cementerios sin cadáveres. Y luego, ¿cómo hacer un mundo más seguro? Carlos Alonso Zaldívar, Morir matando. Y Sami Nair, con seguridad y justicia, textos de fondo. Y luego, a España. Aznar invoca la incertidumbre mundial para defender la reelección de Fraga, lo cual resulta curioso porque cuando cogimos el libro de Graciano Palomo, en 1993, debido a que en el 1989 fue la primera elección de Fraga y la segunda en 1993, dijo en 1993 que era un último elemento de presentación de elección, y lo hizo en el 89, en el 93, en el 97, en el 2001 y sí, también en 2005, a pesar de que en ese momento perdió las elecciones y luego se convirtió en ilustre senador de Galicia en la Cámara Alta española. Por tanto, resulta ciertamente curioso esta recordación respecto de que el líder del PP abre la pre-campaña gallega advirtiendo que el momento no está para bromas. Vamos, que religen a Fraga, que es lo sensato y es el que ya está. El BNG replica que el verdadero riesgo es que Fraga siga gobernando. Ibarretxe defiende a la vez el estatuto y el derecho a la autodeterminación como si fueran elementos que pudieran ser contrapuestos. Nacionalistas e Izquierda Unida firman un pacto de gobierno inédito del País Vasco. Según imagen de Arzallus, Madrazo, Errasti y el Endacari Ibarretxe. Atacadas con cócteles Molotov las sedes de PNV y EA en Oyarzun. Sí, se atacaban las sedes también de PNV y de Eusko Alkartasuna. Dinero evaporado en Gescartera, no está en el HSBC. Según la auditoría del Banco Británico, Rudy dice que en Gescartera no hay indicios de dinero negro a altos cargos. PSOE afirma que Ramallo pone en evidencia la doble moral del PP. Y, bueno, pues otro elemento. Defensa construirá en Torrejón un centro de control aéreo de la OTAN. Paco Frutos llama a los jóvenes a luchar contra la rapiña de la globalización neoliberal. El delegado del gobierno pide más policías para la frontera de Melilla. 2 atacantes queman una oficina y un archivo parroquial en Ceuta. Incautados 500 kilos de cocaína en un velero cerca de Canarias. Y luego vienen otros elementos, bueno, de menor entidad supuestamente. Aznar visita Turquía y Bulgaria para preparar la presidencia de la Unión Europea. Antich reta a Unión Mallorquina a decidir si ya rompe con el gobierno. Y bueno, pues luego nos encontramos con riesgo de la polimedicación. El gobierno renuncia a pedir cambios en el convenio bilateral con el Vaticano. Cultura, que viene en buena medida de Estados Unidos respecto de que comience el espectáculo. La abrumadora e intensa oferta cultural de Nueva York recupera poco a poco a la normalidad como un elemento de proceso de curación. Y luego ya en buena medida no hay elementos que sean de interés. Más allá de que en economía las compañías aéreas y constructoras de Estados Unidos atraviesan una situación crítica y la parte de la contraportada de que lo sucedido no escapará de mi memoria, dice el cónsul general de España en Nueva York como testimonio de proximidad. Respecto del País Vasco, nos encontramos con esta situación. El gobierno abrirá una inspección a las academias de enseñanza privadas. El CARRI anuncia que su conferencia de paz se inspirará en la igualdad. Y algún
otro elemento por el interior respecto de cosas más de proximidad del ámbito del País Vasco en este elemento de reflexión, noticias y todas estas cosas que en buena medida no tienen que ver con el 11 de septiembre, pero el domingo sí, el especial de domingo pues sí tiene algo que ver respecto de esa imagen con el choque y la disposición a tratar, bueno, este, este asunto eh, con el fin de una era. El 11 de septiembre de 2001 constituye un hito en la historia de Estados Unidos y su relación con el mundo. En África, la región del mundo en la que más saben de odios, rencillas y conflictos, saben algo que en Estados Unidos no han comprendido hasta esta semana: que un escorpión puede derribar a un elefante. Los estadounidenses van a tener que plantearse una serie de preguntas que transformarán de forma inevitable su concepción, la política exterior y por extensión de la política nacional. Para aprender, conocer al enemigo de Estados Unidos tal como es en realidad y no como ha ocurrido que interpretan un país extranjero a través del prisma estadounidense. Una nueva llamada. Qué solicitado estoy. Ya existen indicios de que el gobierno de Bush está despertándose de su aislamiento, de su aislacionismo. Resulta curioso porque se tenía la concepción de que Bush iba a ser aislacionista. No conocían a Donald Trump. No conocían a Trump. De su simplismo, o que por menos se está despertando, dice el general Colin Powell. Benjamin Barber predijo que la era moderna se caracterizaría por un conflicto entre consumismo de ámbito mundial y los antiguos tribalismos fundados en la religión y la sangre, teniendo en cuenta que ON está muchísimo más en juego a la vista de la sacudida que ha sufrido el sistema. La actitud de cowboy parece de profundo en una reliquia en el pasado lejano. Se trataba de hacer una visión de fondo, caracterizando lo que era Estados Unidos, lo que era el Islam. Recuerdo una serie en 3 partes, que no recuerdo cuál era el título, pero hacían un acompasamiento de lo que era el surgimiento del integrismo islámico a través de la creación de los hermanos musulmanes y luego la creación del movimiento neocon en paralelo respecto de la situación de unas personas que son clave en la fundación, pero bueno, no vamos a decir lo que en este momento no recordamos, sino ver estas imágenes y volvemos a ver el estrellamiento, cuando se le comenta en Florida al presidente Bush, y aquí las torres humeantes y el Pentágono en su posición tras los ataques. Y luego, evidentemente, más secuencias, más fotos, porque este suplemento daba para ello, para incorporar estas imágenes, como estas que podemos ver a color, claro, de derrumbe de U-93, ahí en medio del bosque, la forma de la caída, porque esta era la segunda torre, ya detrás no hay nada. Los elementos que vimos, como el presidente, también la gente tirándose, la gente saliendo de Manhattan, son estampas para la historia, estampas con historia. Algunas las hemos visto más de una vez. No la de Rudy Giuliani ahí, que pudiera verse que esa imagen pudiera tener ecos de 100 años antes, cuando mataron a McKinley. Pero bueno, ahí vemos al señor con pañuelo, una visión desde el otro lado, con la humareda.
esa imagen y ahí la bandera delante. Mi huida desde la planta 47, la tragedia de un español atrapado en una de las torres, explicada con detalle. Luego, guerra y terrorismo, análisis de Javier Pradera, padre de Máximo Pradera y uno de los grandes pesos pesados de la opinión del diario El País, tal y como lo recuerda el doctor Lamata en la hemeroteca del buitre. Joaquín Estefanía, que también tenía su peso, con otro texto. El superávit difícil de lograr y En nombre de Dios, por Josep Ramoneda, aquí con reflexiones de fondo acerca del momento que se vivía y la reconfiguración mental para el ámbito práctico, de por dónde podían ir o dónde deberían ir las políticas estadounidenses y del mundo. Las consecuencias del ataque, la política norteamericana, la principal víctima será la libertad en Estados Unidos. Después del atentado, Estados Unidos no será nunca el mismo. No es, como en Pearl Harbor, un enemigo claramente identificado, militarmente significativo. La reacción del país ha sido típica de la Guerra Fría. El avión presidencial, escoltado por cazas, llevó a Bush en el centro de mando estratégico en Omaha, Nebraska. Toda la opinión pública reclama venganza, pero ¿contra quién? La Guerra Fría, la URSS no habría permitido jamás un atentado de esta envergadura. Hay un paralelismo entre las presidencias de los dos Bush. Ambos han comenzado con un grave atentado contra el prestigio y la preeminencia del país. Jim Baker, asesor de Bush y secretario de Estado. Tendremos grandes apoyos. Jim Baker fue secretario de Estado con el presidente Bush padre y en calidad de tal le tocó lidiar con la guerra del Golfo. 10 años después es asesor del presidente Bush hijo. Ha analizado así la situación. Resulta interesante recordar el pequeño detalle de que normalmente los candidatos a las primarias solían ir a Washington o personalmente a reclamar los apoyos para la presidencia. Pero el gobernador de Texas, del gran estado de Texas, George Walker Bush, fue el que en el verano del año 2000, bueno, en la primavera-verano del año 2000, cara a las primarias del Partido Republicano, incluso antes, al final del año 99, es el que recibe en su gobernación, en la capital de Texas, a los asesores que le van pidiendo que se presente él. Lo cual resulta ciertamente curioso y fue algo extemporáneo y extraordinario. Entre ellos, Jim Baker. Y amalgamó en buena medida a los veteranos del equipo de su padre. Aprendió a vivir bajo el riesgo, la vulnerabilidad de las sociedades avanzadas. Sorprende que el ataque haya cogido desprevenidos a los servicios de inteligencia y defensa, que como el resto del país tiene una fe casi ciega en la tecnología. Lo ocurrido obliga a repensar la seguridad en este nuevo contexto. Tras la tragedia, ya nadie podrá calificar el terrorismo de conflicto de baja intensidad. El síndrome de las Torres Gemelas, el equilibrio entre seguridad y libertad, despliegue militar de Estados Unidos y las bases de grupos terroristas, antiglobalización de los asesinos, la lista negra, en donde aquí nos encontramos, cierto es, con esta imagen de arriba y por supuesto con esta lista negra. La lista negra que se refiere, ahora lo veremos, pero aquí vemos ese mapa de las bases, ahí con los puntitos, bases de Estados Unidos, terrorismo, en el que hay un puntito negro en el País Vasco para designar relación de organizaciones terroristas elaboradas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ahí estaba ETA, que era la última organización terrorista de Europa Occidental, dado que en ese momento se había implementado el acuerdo de Viernes Santo con el tema del IRA. Cierto es que habían salido, por ejemplo, algún tipo de disidencia mínima, pero bueno, en la lista negra pues estaría Al-Qaeda, la base Abu Nidal, Abu Sayyad, un grupo islámico armado, el Hiyam,
a un Shrijin con la verdad suprema, secta japonesa, ETA, Gama Islamiyya, Hamas, Harkat Mujahidin, Hezbollah, Ejército Rojo Japonés, Al-Jihad, Kach, grupo extremista judío, Kahana Chal, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Tigres de Liberación de la Tierra Tamil, Mujahidin Yaid, Ejército Nacional de Liberación, Colombia, Yihad Islámica, Frente de Liberación de Palestina, Frente Abu Abbas, Frente Popular para la Liberación de Palestina, Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comando General, Fuerzas Armadas de Liberación de Colombia, FARC, Organización Revolucionaria de 7 de noviembre, de Grecia, Partido Revolucionario de Liberación Popular, grupo marxista-leninista, turco, Lucha Revolucionaria Popular, Grecia, Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Fuerzas Unidas de Autodefensa en Colombia. Esa sería la lista de los malvados. Un ataque al estilo americano. Arafat es una amenaza para la estabilidad de Oriente Próximo, dice Shlomo Ben Ami. Lo más lógico sería apuntar a Irak. Dice Shlomo Ben Ami. Ojo, que lo está diciendo el domingo 16 de septiembre de 2001. Está diciendo Shlomo Ben Ami, para algunos vuestro ídolo de la paz. Está diciendo que Arafat es una amenaza para la estabilidad de Oriente Próximo, de que lo más lógico sería apuntar a Irak. Lo digo porque luego apuntarán a Irak, ¿eh? Pero persiste una duda. ¿Se ha arriesgado Saddam Hussein a exponerse a la ira de Estados Unidos? No me cabe la menor duda de que un atentado de este calibre podría haberse producido porque, aunque Ehud Barak y yo, dice él, hubiésemos alcanzado un acuerdo de paz. Es decir, no me cabe duda que el atentado se hubiera producido aunque Ehud Barak y yo hubiéramos alcanzado un acuerdo de paz. Con lo cual desmonta ese discurso de algunos musulmanes de que si hubiera habido paz en Oriente Medio, si hubiera paz entre Palestina e Israel, entonces el atentado no hubiera tenido lugar. El 11 de septiembre no hubiera tenido lugar. Las múltiples caras del radicalismo islámico, el caldo de cultivo original de estos grupos radicales va a ser el conflicto ideológico y político entre islamistas y gobiernos socialistas árabes. Desde la Guerra del Golfo, muchos regímenes árabes despóticos cuentan el apoyo occidental para su supervivencia y desprecian los derechos humanos. El repugnante poder talibán logra día tras día sobrevivir entre las razones porque prevalece su alianza estratégica con Pakistán y con Arabia Saudí. No ocupen a todos los musulmanes del mundo, Israel y el problema palestino. Es demasiado fácil y tentador caer en todo tipo de clichés racistas acerca de la mentalidad musulmana o del carácter árabe y otras tonterías por el estilo. Nuevos horizontes terroristas, haciendo la explicación, espectáculo del terror, la cobertura informativa, cámaras de televisión que han optado por una visión suave de la tragedia, si se fue al caso Alcácer, por ejemplo, en el caso de España, con una cobertura vomitiva, o se hizo demasiado suave y blanda, drenando imágenes que por mor de dolorosas fueron eliminadas, dando pie y paulo posteriormente a que no se vio sangre, no se vieron muertos, más allá de los que caían de las torres siendo lanzados ellos mismos, prefiriendo eso, a enfrentarse al fuego y lo que no sabían, que era la demolición de las torres. Y he utilizado la palabra demolición respecto de la autodestrucción por colapso, porque hay gente que piensa que cayeron porque fueron deliberadamente destruidas. Un símbolo del sueño americano, y así era el World Trade Center, describiendo esas lágrimas que apagarán el fuego, como dice Manuel Vincent. Y aquí una idea que se entiende respecto de el siglo XXI, respecto de... Dicen que un niño lanzó una piedra. Ahí estaríamos con la referencia ¿a qué? A los palestinos de Gaza y Judea y Samaria. Que la piedra se transformó en un avión de pasajeros, que fue secuestrado por terroristas suicidas y estrellado contra un edificio alto, pero yo solo vi humo por todas partes. Aquí, en El Roto,
subyace parte del discurso que aún pervive y que se ha ahondado respecto de Oriente Medio, incluyendo el tema palestino-israelí. Ahí lo veíamos claro. Pequeño país con los Simpsons, una viñetita de los Simpsons, viñetita de Simpsons para desdramatizar Calvin y Hobbes, Garfield, ahí con sus viñetitas, Garfield con una feta literaria, literariamente feliz, unos pasatiempos con un damero maldito, horóscopo aún te definido, crucigrama, Lupo Alberto, Fitz y Jorge. Y en la parte de atrás, Natalia y Leo Verdura. En negocios nos encontramos con que el dinero huye de la bolsa. Como veíamos el día 11, en ese periódico que se quedó viejo, casi en el momento de entregarse en los kioscos, la situación de la economía pintaba bien o pintaba mal. ¿Se agravó o se corrigió hacia el infierno? Es una de las preguntas que un historiador puede hacerse de en qué punto estaba para poder entender si la cosa fue en un sentido o en otro. Los fabricantes de coches entran en el freno, Ferrovial se apunta un tanto con las autopistas, el papel salmón aquí nos trae ciertamente una reflexión semanal acerca de las consecuencias del atentado con esa agenda económica en donde se establecen elementos que tal vez no directamente, y por ello no vamos a entrar respecto de lo que las páginas entran en ello, pero tiene su interés porque no habla directamente de las cosas del 11 de septiembre, pero seguramente al que vaya a leer entre líneas, sí encontraría cosas realmente interesantes en el segmento económico del diario El País para ese día de reflexión que es el domingo. El Mundo, nos encontramos que Bush apunta a Bin Laden y los talibán amenazan a quienes ayuden a atacarles. Entrevista a Federico Trillo Figueroa. El presidente insiste que Estados Unidos está en guerra y contempla incluso el uso de tropas terrestres, dice en Estados Unidos. Y Federico Trillo dice que si los norteamericanos solicitan autorización para utilizar las bases de España, las tendrán sin condiciones. Estamos en guerra y quienes han escogido hacer la guerra a Estados Unidos han escogido su propia destrucción. Así de rotundo fueron las declaraciones de George W. Bush al terminar ayer la tensa reunión que mantuvo con la cúpula militar de Estados Unidos en Camp David, en la que se estudiaron las acciones militares a adoptar como represalia por los terribles atentados terroristas sufridos el pasado martes. El prestigio estadounidense prometió sacar de su agujero, el presidente estadounidense prometió sacar de su agujero al líder integrista islámico Osama Bin Laden, a quien por primera vez identificó directamente como el responsable de los atentados. Bush no descartó la posibilidad de utilizar tropas terrestres en su ya más que anunciado ataque militar masivo contra Afganistán. El gobierno talibán ha respondido inmediatamente con una amenaza. Lanzará ataques masivos contra aquellos de sus países vecinos que se atrevan a ayudar a Estados Unidos en un ataque contra su territorio. Kabul ha combinado a todos los extranjeros a abandonar Afganistán por su propia seguridad, mientras instruye a la población para soportar un ataque. Pakistán ha aceptado apoyar una operación militar contra Bin Laden, pero pone como condición que sea aprobada por la ONU. Nuestro país, dicen, el presidente de gobierno, José María Aznar, fue el primero en firmar en la Embajada de Estados Unidos en Madrid el libro de solidaridad con el pueblo estadounidense, que recogerá las firmas de todos los ciudadanos que deseen a partir de lunes. Aznar reiteró el compromiso de España para formar parte de la gran coalición por la libertad contra el terror. Por su parte, en una entrevista con el ministro de Defensa español, Federico Trillo Figueroa, que hoy publica El Mundo, asegura que si Estados Unidos pide autorización para utilizar las bases de España,
la tendrá sin condiciones. España va a actuar sin complejos, como un miembro activo de la OTAN, porque hemos padecido el terrorismo más que nadie. Opiniones: recordar a Polifemo por Pedro J. Ramírez, el corazón herido de mi país, Noah Gordon. Batir una policía global, Ronald Canoval. El correo de los asesinos pasó por Melilla, por Gordon Thomas, mi hermano Bin Laden, Mohamed Omar Bakri, y no economía. Ahí, ciertamente, nos encontramos con quise ir a la guerra para pararla. Me detuvieron a mitad de camino. Gloria Fuertes. Ataque contra Afganistán y otros países árabes y decían sí y no para que usted sea el que valore. Con eso sí, más contenido del sí o del no, porque el sí tiene 2 columnas, pero el no 4, con lo cual hay desproporción o proporcionalidad. Sí, Felipe Sagún, respuesta proporcional. No, el fin y los medios. Juan Francisco Martín Seco. Ciberescacio, ¿qué votaban los lectores? 61% frente al 39%. Acerca de, no sé qué pregunta, de si atacar o no. Carta de Pedro J. Ramírez de recordar a Polifemo. Pobre Polifemo, nadie se acuerda de él. Luego nos encontramos con la continuación de recordar a Polifemo, que es un texto largo. Ahmed Shah Massoud, el obituario, la última muralla contra los talibán, aquí se establece. Estamos recordando el hecho de que el atentado contra Massoud fue el día 7-9 de septiembre. Estamos hablando de que el obituario lo ponen el domingo 16. Solidaridad incondicional pero no implicación ciega. Compromiso español con Estados Unidos. Es el editorial del diario El Mundo de ese domingo. Más allá de la emocionalidad, cuyos efluvios empezaban a evaporarse, empieza a funcionar el cerebro respecto de en qué mundo estamos actualmente, y por lo tanto ahí estaría esta reformulación respecto del comienzo de la siguiente semana, y a ver cómo se empieza a sistematizar, más allá de lo provisional, la reconfiguración de los elementos. Federico Trillo, entrevista. Su despacho se ha convertido estos días en un auténtico hervidero de información, mando y poder, perfectamente acorde con su cargo y condición, ministro de Defensa. En un momento donde los tambores de guerra redoblan, España va a actuar sin complejos como miembro activo de la OTAN, porque hemos padecido el terrorismo más que nadie, y no sabía lo que llegaría el 11 de marzo de 2004. Los españoles pueden sentirse seguros, no estamos en guerra, y tranquilos, porque no es previsible de momento una acción armada. De momento no, el 7 o 8 de octubre. Este albadonazo cambiará la conciencia de muchos reticentes a intensificar la cooperación internacional contra el terrorismo. Hay un falso progresismo en decir que la respuesta de Bush será terrible. No es justo no reconocer que Estados Unidos debe hacer justicia. A doble página, la entrevista con Federico Trillo. Los preparativos. El presidente se reúne con la cúpula militar en Camp David para preparar la operación de castigo por los atentados. Pide paciencia a la población porque el conflicto será largo. Bush promete sacar a Bin Laden de su agujero y recuerda que Estados Unidos está en guerra. Austria no será neutral, lo que decíamos respecto de que los vientos de guerra que soplan desde Estados Unidos están empezando a tener un efecto de dimensiones históricas en Austria. La neutralidad asunto intocable para toda la generación de la posguerra, está empezando a ser cuestionada por algunos de sus más férreos defensores, como el Partido Socialista Austriaco. Y Alemania debate su apoyo. La investigación: 4 cazas que despegaron tras el primer ataque de las Torres Gemelas no llegaron a tiempo para derribar a los otros aviones suicida. La policía busca a 9 sospechosos huidos a México. 2 de los terroristas figuraban entre los más buscados por el FBI. Uno de los secuestradores de avión se estrelló en la zona rural de Pensilvania, estuvo visitando Afganistán el año pasado. Nuevas pistas en la investigación, cosa que se iba estableciendo, y imágenes como esta del Pentágono por dentro, que bueno, pues en una de las secciones de los anillos interiores
Orgullo americano, lluvia de barras y estrellas. Los estadounidenses secundan en masa el llamamiento de las autoridades de hacer ondear la bandera por todo el país. Esta semana se han vendido más de 30 millones de unidades de banderas. Y ahí se vemos banderas americanas siendo ondeadas, siendo vendidas. Una reacción de unidad, de coagulación en torno al liderazgo del presidente Bush. Diario de una ciudad herida, velas para la paz, fuego para la guerra. Los mensajes pacifistas y deseos de revancha se mezclan entre las 5.000 personas que acudieron a Union Square, un recuerdo de las víctimas. Los médicos aconsejan usar mascarillas en Manhattan. El tema de todo ese amianto y contaminación, que luego tuvo afectación, salud, seguros, etc. Inquietud entre los niños a su regreso a las escuelas. Por tanto, la ciudad que nunca duerme siguió en su duelo y su proceso de metabolización. Las labores de rescate, los equipos de socorro han extraído 20.000 toneladas de escombro de Nueva York. La cifra de desaparecidos aumenta en un centenar y roza las 5.000 personas. Nueva York abre de nuevo sus cielos al extranjero. La reapertura de vuelos internacionales en espacio aéreo de la ciudad normaliza paradójicamente la situación. Tenemos el JFK, tenemos enfrente el Newark, tenemos el Fiorello La Guardia, como los 3 aeropuertos más importantes de Nueva York. Dejamos de andar, se veían cuerpos flotando en el aire. Movilizados en Nueva York, 1.500 españoles han pedido ayuda a los consulados en Estados Unidos. Unos 650 quedaron atrapados en el país por el cierre del espacio aéreo y ahora esperan volar a España. La representación española se encuentra desbordada por las demandas de dinero y apoyo que hacen los turistas que se quedaron atrapados en la Gran Manzana. Desaparecidos españoles, los primeros familiares parten hacia Nueva York. Llega el primer avión de Iberia al JFK de New York. Tensión en Asia Central. En otro lado, la moneda. Islamabad anuncia que colaborará plenamente en la lucha contra el terrorismo. Cientos de personas se manifiestan en contra y prometen unirse a la guerra santa. Pakistán ayudará a Estados Unidos si lo pide la ONU. Y una pancarta de America thinks why are you hated all over the world. Americanos, pensad por qué sois odiados en todo el mundo. Putin respalda las represalias contra Kabul, esperando seguramente la valoración positiva de sus represalias contra Chechenia por haber querido ser independiente en esa primera guerra del 94 al 96. Represalia moderada o contundente. Es llamativo que Estados Unidos, pues que en Europa se ponga el acento en el riesgo de respuestas excesivas. La moderación occidental ha estimulado el terrorismo islámico, cuando la guerra es la única respuesta. Lo que pide el Congreso, haciéndose eco del pueblo estadounidense, es que Bush erradique el terrorismo mundial, no que meta en la cárcel a unos cuantos criminales. Los ataques del martes, como el del USS Cole en el año 2000, o embajadas en África, en Nairobi y Dar es Salaam, no son delitos, son actos de guerra. Tensa espera, Saddam Hussein califica los atentados de incidente y los compara con los bombardeos rutinarios en su país. ¿Por qué encuentran tan fácil derramar la sangre de los árabes?, se pregunta. Saddam exige a Bush que use la cordura y no la fuerza. Mensaje destinado al presidente de Estados Unidos. El líder iraquí recuerda que las bombas no han servido para derrocarle. Irán cierra su frontera con Afganistán. Disgusto de Israel con Estados Unidos, que rechaza la idea de sumar a Palestina y Siria en la alianza antiterrorista. Imágenes del informe gráfico respecto de Afganistán. Aquí, color, respecto de fuerzas militares rivales de Afganistán, de Irak y de Irán, en lo que se convertiría en el discurso del Estado de la Unión de enero del 2002, el eje del mal, en donde estaba Irak, estaría Irán y estaría Corea del Norte, en ese llamado eje del mal, que sería verbalizado por el presidente Bush a finales de enero del 2002. En este momento estaba Afganistán en el foco, pero también metían los vecinos Irán en primer elemento y luego el tema de Irak. La situación en la zona, países neutrales, Rusia, Pakistán, países a favor de Estados Unidos, India, Jordania, Israel, Egipto, Arabia Saudí, países en contra, Irán, Irak y la Autoridad Nacional Palestina, que crece el rechazo a Estados Unidos por su apoyo a Israel.
y una hipótesis de aproximación desde Turquía, desde Irak, no, desde Arabia Saudí, desde Riad, desde el sur, desde el Golfo de Bengala, desde Pakistán, desde India. ¿Cómo fue posible? No teníamos conocimiento de esta clase de planes. Hoy día hay dificultades para reclutar agentes entre los mejores estudiantes de la universidad para entrenarles y motivarles. Luis Caldera, secretario del Ejército de Estados Unidos, la CIA ha fallado, hemos sido unos ingenuos. Mother Albright, secretaria de Estados Unidos, hay que responsabilizar a los que refugian a los terroristas. En ambas entrevistas acerca de hacerse la pregunta de ¿y esto por qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado aquí? Opinión pública sin cadáveres en el objetivo de la prensa de Estados Unidos. El autocontrol, el pudor y el patriotismo lleva a los medios a prescindir de las imágenes más duras de la tragedia, lo cual pudo ser hasta contraproducente. El alcalde Giuliani ha pedido responsabilidad a las televisiones lanzadas a una feroz competencia. Las escenas de los desesperados familiares son explotadas hasta la saciedad de los familiares, pero no de las víctimas, de los muertos, de los heridos. Fernando Mújica diciendo ¿te atreves a mirarlo? Es un debate respecto de los límites, no solamente de la libertad de expresión, la libertad de publicación, análisis respecto del efecto boomerang, escrito por James Petres. Gustavo de Aristegui, Inflexibles contra el terrorismo, tiene un elemento de haber sido diplomático, su padre, asunto de los 80, Líbano. Los análisis, la prevención del terrorismo solo puede llevar a cabo si la aplicación de la ley tiene un alcance global. También otras bombas que matan de hambre, de enfermedad, desamparo. La lucha contra el terrorismo, invertir en una policía global, de Ronald Noble. Injusticias de hoy, guerras de mañana, de Cristina Peri Rossi. Y ahí nos encontraremos con la parte de Euskadi Barretxe apela al derecho a determinación con la firma del acuerdo de gobierno con Ezker Batua. Arzallus, una bendición para el país. Erraste refuerza el progresismo de EA. Madrazo, aportaremos soluciones concretas. Un acuerdo con compromiso en renta básica y vivienda. Paco Frutos, no creo que convenga en el País Vasco. Secretario General del PCE, Francisco Frutos, reiteró su discrepancia respecto a la incorporación de Izquierda Unida al gobierno de Ibarretxe. No creo que sea lo más conveniente en el País Vasco. Tripartito en el gobierno y en el Parlamento Vasco. Acuerdo de gobierno, Javier Madrazo, una entrevista larga. Redondo tacha la entrada de Diu en el gobierno como compra barata del PNV. Han primado los intereses de partido, dice el PP. Redondo en 2002 sería sucedido por Pachi López. Así que miles de personas denuncian en el Bilbao la dispersión de los presos, Sintonía, EA, B y U y Batasuna, y atacan con cócteles Molotov las sedes de PNV y EA en Oiartzun. Los violentos queman también una oficina de seguros en Navarra. El Carrim propone la igualdad como principio rector de su conferencia. Tambores de guerra de Mariano Ferrer. Ingenuo será quien piense que todo esto no va a tener repercusiones en la evolución de las reglas de juego en la lucha contra ETA. Ecologistas vascos convocan una nueva marcha de protesta por los 30 años de vida de Garoña. Euskadi registró 73.000 delitos por robo en el año 2000. Y bueno, pues el tema de Euskadi. Luego España, Aznar emplaza a la Unión Europea a dar paso adelante en la lucha contra el terrorismo. El príncipe y Trillo homenajean en Rota a las víctimas. Príncipe Felipe, hoy Felipe VI. Un ataque a una iglesia indígena indigna a los ceutíes. Ahí, ciertamente, España se vuelca en humanizar la operación Paso del Estrecho. Otras historias, Europa, Macedonia rechaza la permanencia de la OTAN para evitar la escisión del país. Como decía los anteriores días, había esa disposición respecto de ir a una guerra. ¿Por qué no meterse en un conflicto que ahora parece impensable que hubiera ni siquiera podido ocurrir? Ahí debemos de reconocer, como digo, a Javier Solana, el trabajo que hizo sobre el terreno. Se fue a vivir un mes en Skopje, a trabajar directamente, y fue el que previno
y evitó con su trabajo sobre el terreno el hecho de que esa posibilidad se llegara a término, de llegar a un conflicto en ese final de 2001 en Macedonia, con la minoría albanesa. Bueno, pues ciertamente en sociedad, el agujero de la capa de ozono podría alcanzar su mayor tamaño en este año. Y bueno, pues otra serie de historias respecto de sociedad, deportes. Athletic vuelve a golpear a domicilio. Deportivo de A Coruña 1, Athletic 2. ¿Quién marcó? Bueno, ahí estaba Julen Guerrero, que bueno, pues resulta interesante. Julen Guerrero el 0-1, el 0-2 de Isma Urzaiz, y luego Diego Tristán marcó el 1-2. Bien interesante, bien bonito para la memoria. Perdona, Xavier. Cultura, Barcelona congrega a 50.000 personas en una fiesta tecno. Eso me recuerda a la fiesta Nova, el 7 de octubre de 2023. Y con eso, en buena medida, cerramos lo que es el propio diario con Nueva York alegre y confiada de nuevo, ya el domingo, afrontando el inicio de una semana aparentemente más limpia, pero con las consecuencias a flor de piel. Crónica, en donde veíamos al Apocalipsis USA con algún elemento acerca de lo que pasaba, porque ha impactado en todo. Pocas imágenes pueden ser tan impactantes como contemplar el ahorcamiento en directo de una persona. Un refugiado fotografiado iraní se jugó la vida por denunciar ante el mundo estas ejecuciones públicas. Corazón herido de mi país, Noah Gordon, con las cifras de la catástrofe. ¿Cuáles son las cifras de la catástrofe? Pues las siguientes. 6 billones de pesetas es el coste global provisional de los atentados, según la compañía británica Joyce. Las torres estaban valoradas en 275.504 millones de pesetas y los datos del Pentágono se evalúan en 18.000. 585.000 millones de pesetas supuso hace unos meses la privatización de las Torres Gemelas. 3 billones de pesetas pueden perder las compañías aseguradoras estadounidenses solo por daños a propiedad. Deberán desembolsar unos 180.000 millones de pesetas en el atentado de las Torres Gemelas. Sufrieron en 1993, los seguros pagaron 22.500 millones de pesetas. 1,8 billones de pesetas son las posibles pérdidas inmediatas de las aerolíneas mundiales. 2 puntos en la escala Richter es equivalente a la intensidad del derrumbe de las torres. El impacto de los aviones, 0,8 puntos. 450.000 toneladas de escombros se acumulan desde antes se encontraba el World Trade Center. Se subirán a una altura de 330 metros. 20 torres Eiffel se podrían construir con el acero que queda entre los restos de las Torres Gemelas. Con el cemento se podría hacer un camino de 1,5 metros de ancho que uniera Washington y Nueva York. 7,4 billones de pesetas fueron aprobados por el Congreso de Estados Unidos para luchar contra el terrorismo para las tareas de reconstrucción. Entre 1948 y 1952, Plan Marshall invirtió el equivalente de hoy de unos 15 billones de pesetas para la reconstrucción de Europa. 7.000 agentes del FBI están destinados a la investigación de los atentados terroristas, un 25% de la plantilla. De ellos, 4.000 son agentes especiales, 3.000 agentes de apoyo, 400 de los cuales trabajan habitualmente en laboratorios. 22.700 pistas sobre responsabilidades de tragedia se recibieron a través de Internet en solo 2 días, además de 2.055 llamadas telefónicas con datos. 54 billones de pesetas en el presupuesto anual del Pentágono. 8 de cada 10 americanos exige una respuesta contundente a los ataques suicidas. 235.000 barriles de diésel marino serán transportados en buque cisterna contratado por Estados Unidos al Océano Índico y Japón, y 28.000 toneladas de combustible para aviones al sur de España. 116.000 banderas de Estados Unidos el día del atentado frente a las 6.000 que se vendieron en la misma fecha del año anterior. También se multiplicaron la venta de cámaras fotográficas y de postales con la imagen de las ya desaparecidas Torres Gemelas. 20.000 personas pueden haber muerto, según la autoridad portuaria de Nueva York, equivalente a casi la mitad de la población de la ciudad de Cuenca. 5.000 personas están desaparecidas en Nueva York, según el alcalde Giuliani. En el bombardeo de Pearl Harbor murieron 2.403 personas y cerca de 60.000
en la guerra de Vietnam. 110.000 personas murieron en Hiroshima y Nagasaki. 30.000 bolsas de cadáveres hay disponibles en Nueva York, más otras 6.000 que ha solicitado el alcalde Giuliani. 2.000 personas trabajan en las tareas de rescate de Manhattan, 240 en el Pentágono. 50.000 han sido movilizados por orden de Bush al Departamento de Defensa. 1.800 millones de pesetas han sido donados por los neoyorquinos para familias de bomberos y policías desaparecidos. 4.578.000 de telespectadores vieron el martes el partido de fútbol que enfrentó Real Madrid contra la Roma frente a los 3.729.000 que siguieron el programa especial sobre el atentado de la Primera, que fue el informativo más visto. $31 es el precio al que disparó el precio del barril de petróleo Brent el pasado martes en la guerra del Golfo, llegó a los $35. 6% es el descenso medio de las bolsas europeas. En 1929, Wall Street cayó casi un 12%. 18,4 billones de pesetas dejan los negocios en los mercados financieros de Nueva York cada día que permanecen cerrados. 9,25 billones de pesetas ha prestado la Reserva Federal de Estados Unidos al Banco Central Europeo para que los agentes económicos puedan hacer sus transacciones en dólares y no se estrangule el sistema económico por falta de liquidez. 4.000 aviones comerciales de todo el mundo se quedaron en tierra tras el cierre del espacio aéreo en Estados Unidos, lo que supone un tercio de la flota mundial fuera de servicio. 23% cayeron las acciones de Iberia los 3 días tras los sucesos de Estados Unidos. La bajada en British Airways y Air France fueron superiores, 25,75 y 23,4% respectivamente. 19.000 millones de pesetas es el valor aproximado de las 12 toneladas de oro que se encuentran sepultadas bajo el World Trade Center, lo que supone un 2% de lo que mueve el mercado mundial diariamente. El correo pasó por Menella, historias de proximidad, Gordon Thomas, minutos para la historia, cómo se establece ese diálogo con la realidad minuto a minuto de cómo fueron sucediéndose ese martes los acontecimientos desde las 7:58 hasta las 18:05. Hay una disposición de horario en donde cuando se comenta a las 10:22, como comentamos en su momento, solamente dice sucintamente el Departamento de Estado y el de Justicia con sede en Washington evacuados, así como el Banco Mundial. Sería largo de mencionar, pero bueno, igual vamos con ello. Respecto de cuál fue la secuencia, en el hecho de que a las 7:58 despegaba el vuelo 175 de United Airlines de Boston con 56 pasajeros, 7 tripulantes y 2 pilotos. 7:59 despega el vuelo 11 de American Airlines de Boston con 81 pasajeros, 9 tripulantes y 2 pilotos. 8:01 despega el vuelo 93 de United Airlines de Nueva Jersey con 38 pasajeros, 5 tripulantes y 2 pilotos. A las 8:10 despega el vuelo 77 de American Airlines de Washington con 58 pasajeros, 4 tripulantes y 2 pilotos. A las 8:45 el vuelo de 11 de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center a la altura del piso 80. A las 8:55 el presidente Bush es informado del suceso en Florida 10 minutos después. A las 9:03 el vuelo 175 de United Airlines se estrellará contra la torre sur del World Trade Center a la altura del piso 50. A las 9:17 la Agencia Federal de Aviación Norteamericana FAA ordenará el cierre de los aeropuertos de Nueva York, ya habiendo salido todos los aviones que se estrellaran, los 4 que se estrellaran. A las 9:30 George Bush comparece en público en Florida. Según él, la nación ha sufrido un presunto ataque terrorista. Con el primero era dudoso, con el segundo ratificado, sí. A las 9:40 las FAA suspenden todos los vuelos domésticos. A las 9:43 el vuelo 77 de American Airlines se estrellará contra el Pentágono en Virginia. A las 9:45 la Casa Blanca recibe la orden de ser evacuada. 9:57 Bush parte en avión desde Florida rumbo a la base aérea de Barksdale, en Luisiana. 9:58 el pasajero encerrado en los servicios del vuelo 93 informa del secuestro del avión. A las 10:02 la torre sur del World Trade Center se desploma. Empresas como Morgan Stanley, Dean Witter, con oficinas en los 30 de los pisos de edificio o Aon Corporation, de las más perjudicadas. A las 10:03
Frente Democrático de la Liberación de Palestina, niega cualquier vinculación con el atentado. A las 10:10, una parte del Pentágono se derrumbará. A las 10:13, 11.700 personas serán evacuadas del edificio de Naciones Unidas. A las 10:13, la Bolsa de Madrid baja 2,83 en pocos minutos. 10:22, el citado caso del Departamento de Estado y el de Justicia con sede en Washington, D.C., evacuados, así como el Banco Mundial. Nada de referencia ni a un incendio ni a un coche bomba. A las 10:25, las FAA desvían todos los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos hacia aeropuertos de Canadá. A las 10:28, la torre norte del World Trade Center se derrumbará. A las 10:30, Mark Bingham, de 31 años, llama a su madre desde el vuelo 93 de United Airlines, el vuelo de los héroes, ya en manos de los secuestradores, para decirle que la quería. A las 10:40, Wall Street pospone la apertura de la sesión bursátil. 10:45. Tropas y la misión diplomática estadounidense destacadas en el Golfo Pérsico, estado de alerta. A las 10:48 el vuelo 93 de United Airlines se estrellará cerca de Pittsburgh, en Pensilvania, casi cerca de la frontera con el gran estado de Maryland. A las 10:50 las bases aéreas de la OTAN en Italia, Aviano, Aeropuerto Romano y Fiumicino, estado de alerta. A las 10:57 Israel ofrece su apoyo y evacúa los edificios diplomáticos de Estados Unidos. A las 11:01 José María Aznar considera los ataques de Estados Unidos como una demostración de la locura terrorista. 11:01 evacuada la Bolsa de Londres. 11:02 el alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, pide calma a la población. 11:03 el Cuerpo Nacional de Policía refuerza la vigilancia de la Embajada de Estados Unidos en España. 11:05 la base norteamericana es rota en estado de alerta. Y ahí podríamos ir a cosas que fueron sucediendo, pero en buena medida los datos de lo que ya ha ocurrido, es decir, de los atentados, están comentados. Mi hermano Bin Laden, Mohammed Omar Bakri, portavoz de Bin Laden en Gran Bretaña, retrata a su amigo, líder y hermano como el elegido para hacer triunfar el verbo de Alá en este mundo corrupto y como un hombre sencillo y sensible. Es cierto que dispone de 3 mini artefactos nucleares. Ahí nos encontraremos con la agiografía. En este caso sí, agiografía. Apocalipsis USA, le enseñó a dar la vida. En 1030, Hassan Shabazz fue el primer musulmán en justificar la emulación para constituir una sociedad mejor, el viejo de la montaña, los Hashishin. En la bacteria es el arma. Unas pocas dosis de toxina de botulismo vertidas en la red de abastecimiento de agua podrían poner en jaque a un país, simulando volar. Por 10.000 pesetas, Microsoft, yo lo tuve, ofrece un juego que permite navegar en avión entre las Torres Gemelas, en Microsoft Flight Simulator. El terrorismo vence a Arnold, Collateral Damage, una película que hemos dicho alguna vez como referencia respecto de los conversatorios que tengo con Mariano López y Miguel. Collateral Damage de Arnold Schwarzenegger. Hollywood retira algunas películas con acciones violentas. Spider-Man y Schwarzenegger entre las primeras víctimas. Collateral Damage, que iba a estrenarse el 5 de octubre. La situación respecto de Spider-Man, pero también comedias con alguna serie que tuvo que cambiar su asunto, o el hecho de que en esa temporada Isaac e Ismael, el especial de La Hostia de Casablanca, un documento bien interesante para la reflexión y que sigue teniendo presencia. Luego, este documento habla de el rigor coránico. El rigor coránico, el tormento sirve de advertencia. Ahí ciertamente nos encontramos con imágenes que fueron sacadas clandestinamente y que son reales de el Irán de los ayatolás para corruptos en la tierra. Imágenes tremendas, terribles, de asesinatos extrajudiciales. Preguntas de la sombra de Padre Mickey, ¿tiene sangre andaluza? Disney, preguntas que se hacen. Wellington y Napoleón como dos gatas incompatibles para la historia. Y aquí, pues nos encontramos con esta situación. El magazine con Haley Joel Osment, El Sexto Sentido, que en ese momento era el robot humano de Spielberg.
También una película que tiene incidencia respecto del 11 de septiembre, Artificial Intelligence, inteligencia artificial, orquestada por Stanley Kubrick y finalmente ejecutada por Steven Spielberg. Stanley Kubrick ya llevaba casi 3 años muerto y por tanto ahí nos encontramos con el hecho de que, bueno, pues el final, con ese Nueva York post-apocalíptico, post-humanidad, las Torres Gemelas siguen ahí. Si se hubiera hecho más tarde, las Torres Gemelas hubieran desaparecido. Pero es un testimonio brillante, brillante para mí respecto de ese futuro que nunca tendremos, como un elemento también onírico respecto de la propia película. Y de ese final onírico, precisamente con el personaje de Haley Joel Osment con respecto de su madre humana. Con lo cual, en buena medida, no tenemos por qué entrar en mayor disquisición respecto de lo que vemos ahí. La guía de servicios, que tampoco tiene mucha presencia y prestancia respecto de lo que supone, pero en buena medida sí, el tema del abordedamismo, la nueva economía, como hacíamos con el del país, en el mundo, pues también los mercados temen a la guerra, al borde del abismo. Los mercados siempre pierden confianza, estabilidad, a pesar de que en aguas turbulentas los ricos se pueden hacer mega ricos. Macroeconomía, la recesión en Estados Unidos arrastra al resto del mundo. Economía, el precio del barril de OPEP tiene la llave del destino económico. Sectores, prueba de fuego para Internet y las telecomunicaciones. Bolsa, los mercados flaquean pendientes de la salida del coma en Wall Street. El capitalismo en llamas, ahí nos encontramos. Asia ya vislumbra la tormenta. Horizonte negro para el Mercosur. Aquí, ciertamente, en el ámbito económico nos encontramos con esta disposición a entender desde este ámbito del papel salmón lo que supone la guerra, energía, guerra terrorista contra Estados Unidos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Argelia pueden solventar una caída de la oferta. Estados Unidos acelerará sus planes para independencia energética con más explotaciones en Alaska. Si no estalla un conflicto bélico, el barril de la OPEP volverá a corto plazo al entorno de los $27. El oro negro marca el destino. La OPEP puede cubrir con 3,3 billones de barriles diarios extra. Una caída brusca del suministro de petróleo. El mejor momento, sin ser el mejor, no es el peor. La visión razonable de que la OPEP abandone su política de precios altos. Álvaro Mazarrasa Alvear, recursos para más de 3 años. Y habla del difícil equilibrio árabe. La Organización de Países Exportadores de Petróleo nació en 1960 cuando los principales países vendedores de oro negro se enfrentaron a los intereses de las petroleras internacionales. Ya no poseen el poder de hace 30 años, cuando su política de precios provocó una de las mayores crisis económicas de la historia moderna, pero todavía es capaz de mantener cierta autonomía, tanta que ahora la OPEP se encuentra en una situación muy comprometida. Prueba de fuego para las comunicaciones. Los expertos creen que tras los atentados la telefonía e internet se han demostrado imprescindibles hace ya casi 25 años. 3 años de caída del gasto militar. Tras años de caída de gasto militar, ahora la industria de defensa va a ver cómo la demanda de sistemas de seguridad y armamento iniciaría una senda alcista. Las compañías de vigilancia e inmobiliarias también mejorarán sus resultados, al contrario que las aéreas, turísticas y aseguradoras. Resulta curioso porque 25 años después, para Europa, esto seguirá como un déjà vu, como una historia que rima, respecto de que ahora la industria de defensa va a ver cómo la demanda de sistemas de seguridad y armamento iniciará una senda alcista. ¿Aprendimos del 11S en Europa? No. ¿Aprendemos ahora de Ucrania? Espero que sí. Otro golpe a la burbuja, expansión de empleo, los seguros reconstruirán Nueva York. Ahí nos encontramos ciertamente con algo que, bueno, pues quizá sería ocioso el seguir, pero bueno, ciertamente, como decía, para ir dándole un cierre a el día de hoy, nos encontramos con esta realidad del día domingo en España, de lo que supone
la revisión de los sucesos sobre el viernes y el sábado, el día 14 y 15, con ese día que en el caso de España solía ser tradicionalmente de la reflexión a través de los diarios con todas estas variantes, en la que también en Estados Unidos hemos visto en alguna serie o película que también el domingo suele tener sus suplementos de recopilación. Lo hemos visto en Los Simpsons, también lo hemos visto incluso en películas como 13 días, respecto de ese periódico del domingo que tiene una parte que es la habitual, que es pequeñita, pero luego con todos los suplementos, como vemos, respecto de cultura, economía, pasatiempos, etcétera, para los niños. Ahí, ciertamente, el domingo pues culmina en España esta semana, pero no en el caso de Estados Unidos, porque mañana haremos en el ámbito del lunes lo que será el cierre en el ámbito del domingo, con ese decalaje de 24 horas respecto de lo que sucede en Washington y Nueva York respecto de lo que se publica en España al día siguiente. Así pues, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.